Me alegra saber que usted está al otro lado de esta señal. Tenemos muchos títulos para compartir. Vamos a hablar de la noticia que ayer fue razón de celebración. Sí, estamos hablando de estos opositores quienes se encontraban privados de su libertad en la embajada de Argentina bajo las decisiones del gobierno brasileño después de que se rompieran las relaciones diplomáticas entre el gobierno argentino y el régimen venezolano, tras los dichos de Javier Milei, el presidente de este país, sobre Venezuela y las elecciones del 28 de julio, en las que dijo que esas elecciones no habían sido transparentes y que era injustificable el hecho de que Nicolás Maduro estuviese en el poder sin haber presentado pruebas al respecto. Esto trajo como resultado que Nicolás Maduro, pues, pudiera en este momento tomar otra decisión que no fuese pedirle a todos estos diplomáticos argentinos a que se regresaran al país y esta sede quedar, como usted lo ve en pantalla, bajo la bandera brasileña. Sin embargo, desde que Brasil asumió esta responsabilidad, esto solo quedó en la teoría, es decir, no hubo ningún anuncio, ninguna acción importante o trascendente al respecto y a comparación de lo que habían sido las situaciones a las que estos 6 inicialmente y posterior 5 opositores disidentes estaban enfrentando, como por ejemplo no había electricidad, los fusibles habían sido arrancados de la sede, no se les había permitido el ingreso a tanques cisternas, tampoco se estaban quedando sin comida, no se permitía el ingreso a medicinas. Nosotros mostrábamos imágenes de cómo llegaban patrullas con personas encapuchadas alrededor en la madrugada, allí en la sede diplomática. Esto especialmente después del 28 de julio. También llegamos a mostrar imágenes cómo había apostado un francotirador en el frente de esa misma sede diplomática. Nosotros habíamos conversado con el embajador de Brasil en Argentina. Y este mismo embajador, si bien se aleja un poco de lo que era esa situación en Venezuela, él llegó a decir, es que no tenemos mucho que hacer, porque si ese francotirador está puesto allí, no toca directamente el frente de la sede diplomática, no se puede considerar como una violación. Entonces, hay quienes tildaron que el accionar de Brasil fue un tanto frío, fue tibio en medio de lo que se necesitaba a nivel internacional y en respeto de lo que implica el acuerdo de las sedes diplomáticas, porque no es un pedazo de Venezuela en Venezuela, es un pedazo de Argentina en Venezuela y eso hay que respetarlo como, por supuesto, se espera de manera viceversa. Lo último que le habíamos mostrado a usted había sido la carta que estos opositores enviaron al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en la que, entre otras cosas, le dijeron por qué en otras ocasiones con personas culpables hubo celeridad y respuesta, accionar desde el gobierno brasileño y con nosotros se han hecho a la vista gorda, violentando así los derechos de vida, los derechos humanos y también internacionales. Posterior, la noticia más impactante la compartíamos con usted ayer cuando se hablaba desde lo que fue ese posteo del jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio cuando dijo importante rescate, dejando allí sobre la mesa interrogantes sobre si se trató de una negociación en secreto, un diálogo consensuado o esto fue efectivamente un escape frente a los ojos del régimen en Venezuela. Esto lo vamos a ir aclarando en la medida que pasen las horas y con las voces autorizadas que corresponda, que por cierto desde ya le adelanto, en nuestra emisión central tendremos una importante voz autorizada desde Argentina que nos va a dar un panorama mucho más claro de lo que ocurrió ayer en Venezuela. Fíjese que ya se tiene información de que estos primeros 5... Y digo primero 5 presos políticos porque hay 906, lo conversábamos ayer con Orlando Moreno también, coordinador de Derechos Humanos de 20 Venezuela, con quien conversábamos ayer, y él desde la clandestinidad nos decía, son unos 906 que están presos, perseguidos, y en este caso estos 5 lograron pasar la noche, ¿sí?, en los Estados Unidos. ¿Quiénes son estos 5 que quedaron de los 6 que eran inicialmente?
miremos en pantalla. Hablamos de Magalí Meda, directora creativa y especialista en comunicación visual. Fue la jefa de la campaña de la proscripta María Corina Machado, es gerenta de planificación estratégica del partido 20 Venezuela. Ella es una de las 5 personas que se encontraban allí sin libertad por más de un año. Fueron 412 días que se encontraban bajo esas situaciones adversas, complicadas, muchas veces inhumanas en la sede diplomática. Pasamos al siguiente. De Magalí hablamos de Pedro Uruchurtu, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar acá en nuestra señal, coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de Machado. Comandó la organización Partidos Políticos de la Red Liberal de América Latina, realizó estudios para el liderazgo competitivo global en la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Pedro Uruchurtu es uno de los que utilizó sus redes sociales, Twitter o bueno, X antes Twitter, para mostrar cómo se sobrevivía desde dentro de esta sede diplomática. Del señor Uruchurtu pasamos al tercer miembro de este grupo, Claudia Macero, periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ella fue la coordinadora de comunicación de la campaña de María Corina Machado y ex jefa de redacción del diario El Nuevo País. Ella también formaba parte de esta agrupación. Pasamos de la periodista Macero a Humberto Villalobos. Él ejerció como coordinador electoral de la campaña de Machado, director también de la organización no gubernamental, especialista en Contraloría Electoral, SDATA. Sí, esta ONG de Contraloría en las elecciones. Humberto Villalobos también era parte de este grupo. Tenemos uno más para compartir con ustedes, Omar González, jefe de campaña de Machado en el estado de Anzoátegui. Con él también tuvimos la oportunidad de conversar con él. Fue diputado de la Asamblea Nacional, docente y escritor de profesión, quien en su oportunidad hablaba de la preocupación magnífica que tenía sobre el que las medicinas no alcanzasen a lo que él necesitaba para sus importantes enfermedades mientras se encontraba allí privado de la libertad en la sede diplomática de Argentina. Ellos ya están fuera del país. También se conoció que la madre de María Corina Machado también logró ser rescatada por este operativo liderado por los Estados Unidos. Todos los detalles de esta noticia acá con nosotros.